Lección 30. Política del siglo XXI. La política brasileña en el siglo XXI ha estado marcada por la alternancia de gobiernos de diferentes partidos, la gestión de las crisis institucionales y sociales y la configuración del escenario político actual. En esta lección veremos los principales acontecimientos y actores que han definido la trayectoria política de Brasil en las últimas 2 décadas hasta el día de hoy. El Partido de los Trabajadores, PT, fue fundado en 1980 por un grupo de sindicalistas, intelectuales y activistas de izquierda, con el objetivo de representar los intereses de los sectores populares y promover la democracia participativa. El PT se convirtió en una fuerza política relevante en los años 90 cuando su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, se presentó a las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998 sin éxito. Sin embargo, en el año 2002, Lula logró ganar las elecciones con una coalición amplia y heterogénea llamada Frente Popular, que incluía a partidos de centro-izquierda y centro-derecha. Lula asumió la presidencia con un programa moderado y pragmático, que combinaba el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica con el impulso de políticas sociales y redistributivas. Entre sus principales logros se destacan el programa Bolsa Familia, que benefició a millones de familias pobres con una renta básica condicionada, el aumento del salario mínimo y las pensiones, y la expansión de la educación superior y técnica, así como la inserción internacional del Brasil como líder regional y emergente. Lula fue reelegido en 2006 con un amplio apoyo popular, a pesar de haber enfrentado un escándalo de corrupción conocido como el Mensalão, que implicaba el pago de sobornos a parlamentarios a cambio del apoyo legislativo. En su segundo mandato, Lula profundizó su agenda social y económica, aprovechando el boom de las exportaciones de materias primas y el crecimiento del mercado interno. Asimismo, fortaleció la democracia participativa con la creación de consejos y conferencias nacionales temáticas, e impulsó la reforma agraria y los derechos de las minorías. En 2010, Lula eligió como a su sucesora a Dilma Rousseff, una exguerrillera y ministra de Energía y Economía. Dilma ganó las elecciones con el 56% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Brasil. Dilma continuó con el legado de Lula, pero también enfrentó nuevos desafíos como la desaceleración económica mundial, la caída de los precios de las materias primas, la presión inflacionaria y fiscal y el aumento de las demandas sociales. En 2013, Brasil vivió una ola de protestas masivas que expresaban el descontento con la calidad de los servicios públicos, la corrupción política, los gastos excesivos en el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, y la falta de representatividad del sistema político. Las propuestas fueron convocadas inicialmente por el movimiento Pase Libre, que reclamaba contra el aumento del precio del transporte público, pero pronto se sumaron otros sectores y movimientos sociales. Las protestas tuvieron un impacto negativo en la popularidad de Dilma, que intentó dialogar con los manifestantes y proponer reformas políticas. En 2014, Dilma logró ser reelegida por un margen estrecho, 51% contra 48%, frente al candidato opositor Aécio Neves, del Partido de la Social-Democracia Brasileña. Sin embargo, su segundo mandato estuvo marcado por una profunda crisis política, económica y social. Por un lado, Dilma tuvo que enfrentar una recesión económica sin precedentes que provocó una caída del Producto Interno Bruto del más del 3%, un aumento del desempleo y la inflación y una reducción de la inversión y el consumo. Por otro lado, Dilma se vio salpicada por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que reveló una red de sobornos y desvíos de fondos entre la empresa estatal Petrobras, las constructoras y los partidos políticos. Aunque Dilma no fue acusada directamente de participar en el esquema, sí lo fueron varios de sus aliados y ministros. La crisis económica y el escándalo de corrupción generaron una fuerte oposición a Dilma, tanto en el Congreso como en la sociedad. En 2016, la Cámara de Diputados aprobó iniciar un proceso de impeachment contra Dilma, acusándola de cometer irregularidades fiscales al maquilar las cuentas públicas. El proceso fue impulsado por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que era aliado del gobierno, pero se pasó a la oposición. El impeachment también contó con el apoyo de sectores conservadores, empresariales, mediáticos y religiosos, que organizaron manifestaciones masivas a favor de la destitución de Dilma. El impeachment fue visto por muchos como un golpe parlamentario, ya que las acusaciones contra Dilma no constituían un delito de responsabilidad según la Constitución. El proceso estuvo plagado de irregularidades y arbitrariedades, como la filtración ilegal de conversaciones telefónicas entre Dilma y Lula, la presión indebida de los jueces y los medios sobre los parlamentarios y la falta de garantías para la defensa de Dilma.
El impeachment también fue criticado por romper el orden democrático y constitucional, al desconocer el resultado de las elecciones de 2014 y al imponer un cambio de programa político sin el respaldo popular. En agosto de 2016, el Senado confirmó el impeachment con 61 votos a favor y 20 en contra, y destituyó al Dilma del cargo. En su lugar, asumió el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que había traicionado a Dilma y se había alado con la oposición. Temer formó un gobierno conservador y neoliberal que aplicó medidas impopulares como la reforma laboral, la reforma previsional, la congelación del gasto público por 20 años y la privatización de empresas estatales. Temer también fue involucrado en varios casos de corrupción, pero logró evitar ser investigado gracias al apoyo del Congreso. El impeachment de Dilma abrió una nueva etapa en la política brasileña caracterizada por la polarización, el descrédito de las instituciones y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Entre ellas, se destacó el fenómeno de Jair Bolsonaro, un exmilitar y diputado de extrema derecha que se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de 2018 por el Partido Social Liberal. Bolsonaro basó su campaña en un discurso populista, nacionalista y autoritario, que apelaba al descontento con la crisis económica y social, la corrupción política y la inseguridad ciudadana. Bolsonaro defendió propuestas polémicas como la liberación del porte de armas, la reducción de la edad penal, la militarización de las escuelas y la intervención del ejército en las favelas. Asimismo, Bolsonaro expresó opiniones racistas, machistas, homofóbicas y xenófobas, que generaron rechazo y resistencia en amplios sectores sociales. Bolsonaro contó con el apoyo de sectores conservadores como los militares retirados, los empresarios, los medios de comunicación y las iglesias evangélicas, que vieron en él una oportunidad de frenar el avance de la izquierda y de imponer una agenda moral y económica favorable a sus intereses. Bolsonaro también se benefició de la inhabilitación de Lula, que fue condenado y encarcelado por el juez Sergio Moro en un proceso cuestionado por su parcialidad y falta de pruebas. Lula era el favorito en las encuestas, pero no pudo participar en las elecciones por la ley de ficha limpia, que impide la candidatura de personas condenadas en segunda instancia. En las elecciones, Bolsonaro obtuvo un 46% de los votos en la primera vuelta y el 55% en la segunda vuelta frente al 44% de Fernando Haddad, el candidato del PT. Bolsonaro se convirtió así en el presidente electo de Brasil con un mandato que comenzó el 1 de enero de 2019. Su victoria representó un cambio radical en el panorama político brasileño que pasó de tener gobiernos progresistas y democráticos a tener un gobierno reaccionario y autoritario. El gobierno de Bolsonaro estuvo marcado por la confrontación, la improvisación y la crisis permanente. Por un lado, Bolsonaro se enfrentó a los poderes legislativo y judicial, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional con declaraciones provocadoras y acciones antidemocráticas. Por otro lado, Bolsonaro demostró una falta de capacidad para gestionar los problemas del país, como la pandemia del COVID-19, que causó poco más de 700,000 muertes y ha sido minimizada por el presidente. Además, Bolsonaro impulsó medidas regresivas en materia económica, social, ambiental y de derechos humanos que afectaron negativamente a los sectores más vulnerables y al patrimonio natural de Brasil. La gestión de Bolsonaro generó una fuerte oposición y resistencia por parte de diversos actores políticos y sociales que denunciaron sus abusos y exigieron su destitución. Entre ellos se encuentran los partidos de izquierda y centroizquierda, los movimientos sociales y populares, los sindicatos y las centrales obreras, las organizaciones feministas y de diversidad de género, los pueblos indígenas y afrodescendientes, los artistas e intelectuales, los estudiantes y profesores, los ambientalistas y defensores de derechos humanos, e incluso los sectores progresistas de las iglesias católica y evangélica. Estos actores organizaron manifestaciones masivas en las calles y en las redes sociales bajo el lema Fora Bolsonaro. Asimismo, la oposición a Bolsonaro contó con el apoyo de sectores moderados y disidentes del centro derecha y la derecha, que rompieron con el gobierno por sus desacuerdos políticos o por sus intereses electorales. Entre ellos se destacan algunos gobernantes y alcaldes, algunos parlamentarios y partidos políticos tradicionales, algunos empresarios e inversores, algunos medios de comunicación e incluso algunos militares. Estos sectores buscaron construir una alternativa política al bolsonarismo para intentar competir en las elecciones presidenciales de 2022. El escenario político de los últimos 4 años estuvo marcado por la incertidumbre y la polarización. Por un lado, Bolsonaro mantuvo una base fiel de apoyo entre el 20% y el 30% del electorado que se movilizó en su defensa y que lo respaldó en sus ataques a las instituciones y a la oposición.
Bolsonaro amenazó con no reconocer los resultados electorales si no se cambiaba el sistema de voto electrónico por el de voto impreso, lo que generó temores de un posible golpe de Estado. Por otro lado, Lula recuperó sus derechos políticos tras la anulación de sus condenas por el Supremo Tribunal Federal y se posicionó como el principal candidato opositor de Bolsonaro. Lula defendió la democracia, la soberanía nacional y los derechos sociales y además propuso un proyecto de reconstrucción nacional basado en el diálogo y la participación popular. El 1 de enero de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil por tercera vez, tras haber ganado las elecciones de octubre de 2022 con el 57% de los votos frente a 43% de Jair Bolsonaro. Lula regresó al poder con el apoyo de una amplia coalición de partidos y movimientos sociales que le dieron una mayoría en el Congreso y en las gobernaciones. Lula prometió revertir las políticas neoliberales y autoritarias de Bolsonaro y reactivar la economía, el empleo y la inclusión social. Lula también se comprometió a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos y a recuperar el prestigio y la cooperación internacional de Brasil. Asimismo, inició su mandato con un alto nivel de popularidad y expectativa, pero también con grandes desafíos y resistencias. En conclusión, la política brasileña en el siglo XXI ha sido un camino lleno de altibajos, cambios y desafíos. Desde la llegada del poder del PT, con la figura emblemática de Lula, hasta el impeachment de Dilma y la llegada al poder de Bolsonaro, la política brasileña ha transitado por diferentes etapas y ha enfrentado diversas crisis. Sin embargo, a pesar de los obstáculos y las tensiones, la política brasileña también ha sido un espacio de lucha, resistencia y movilización, donde diversos actores sociales y políticos han buscado defender la democracia, los derechos humanos y la justicia social. La elección de Lula como presidente en 2022 abre una nueva oportunidad para Brasil de recuperar su rumbo, su dignidad y su esperanza.